Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Este es el episodio número 2, que continúa el tema de la alta presión. Lo que pasa es que es un tema bastante extenso, ¿no? Pero vamos a continuar y vamos a completar este tema para beneficio de esas personas que tienen seres queridos o que ellos mismos padecen de alta presión. Le llaman el asesino silencioso a la alta presión, porque es algo que sí mata. La mayoría de la gente muere del corazón. Y muere del corazón porque la misma presión va haciéndole daño al músculo del corazón, que es un músculo que nunca puede parar porque siempre tiene que estar bombeando. El día que se acabó la vida, ¿no? Así que básicamente la alta presión lo que hace es que va destruyendo, va desgarrando el músculo del corazón y eso es lo que trae el ataque al corazón que finalmente termina en la muerte, ¿no? Ahora, así que vale la pena hablar de este tema. Fíjense, estábamos hablando de un incidente anterior, un episodio anterior, que una persona, por ejemplo, si se pone gorda, pues ese exceso de grasa va causando que las arterias como tal se empiezan a inflamar porque el cuerpo se pone bien ácido, se pone bien inflamado cuando la persona está gorda o cuando tiene la dieta incorrecta. Aunque esté flaco, si tiene la dieta incorrecta, el cuerpo se inflama. Una de las cosas que más daño hace a una persona es la dieta incorrecta. En el libro El Poder del Metabolismo yo hablo, hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales, donde se le explica a una persona que todos no somos iguales. O sea, algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso pasivo, como yo. Otros tienen un sistema nervioso excitado, como mi señora, ¿no? O sea, los pasivos y los excitados generalmente se buscan unos a los otros. Casi todas las parejas que yo he podido observar anda un pasivo y un excitado. Y eso hace lógica, ¿verdad? Porque dos excitados arrancan la cabeza y dos pasivos se aburren, ¿no? Pero la realidad es que la dieta para cada uno no es igual. Por ejemplo, nosotros los que somos pasivos, sistema nervioso pasivo, tenemos un sistema digestivo muy fuerte, comemos hasta piedras, podemos comer a cualquier hora, la grasa nos cae bien y podemos comer tarde por la noche y dormimos como bebés, no hay problema. Pero la persona que tiene un sistema nervioso excitado, tiene un sistema débil, delicado de digestión, si come muy tarde por la noche le cae mal, tiene dificultad para dormir, y es un cuerpo demasiado ácido. El cuerpo de nosotros los pasivos es al revés, es un cuerpo demasiado alcalino. Entonces, lo que se busca con la dieta correcta, por ejemplo, la dieta 2x1, dieta 3x1, usted cuando lee el libro, usted puede adaptarla a su propio tipo de sistema nervioso. Quiere decir que si usted detecta que su cuerpo es un cuerpo tipo excitado, sistema nervioso excitado, pues usted tiene que hacer una dieta un poquito más vegetariana. O sea, menos carne roja, evitar la carne de cerdo, mucho menos grasa, casi ninguna grasa, y muchos vegetales y ensalada porque su cuerpo es demasiado ácido y usted necesita bajar esa acidez, usted necesita bajar esa excitación. Casi todas las personas que padecen de alta presión son la gente que tiene sistema nervioso excitado. La gente que tenemos un sistema nervioso pasivo tendemos a tener presión baja, no presión alta. Pero todas esas personas que tienen sistema nervioso excitado tienen una tendencia muy fuerte a tener una presión alta porque retienen sal. Nosotros, los que somos de sistema nervioso pasivo, pues tenemos una tendencia a todo lo contrario, a orinar la sal. Así que básicamente uno tiene que aprender qué tipo de dieta es la que acomoda al tipo de cuerpo que Papá Dios le dio a uno o el que uno heredó de sus padres para entonces uno poder resolver el problema de la alta presión. Así que hay que mirar la dieta, eso lo va a aprender en el libro El Poder del Metabolismo o en los episodios de Metabolismo TV donde estamos explicando lo que es el sistema nervioso excitado, lo que es el sistema nervioso pasivo y qué tipo de dieta va para cada una de ellos. Pero volviendo al tema aquí, fíjese, hay que tener la dieta correcta. O sea que si usted tiene un sistema nervioso excitado, usted necesita una dieta más vegetariana para que entonces le pueda bajar la presión. Porque si usted tiene un sistema nervioso excitado, va a tener tendencia a retener mucha sal y necesita la cantidad de potasio y magnesio que tienen los vegetales y ensaladas para bajar esa sal, ese sodio y que le baje la presión. Todo el mundo sabe que cuando usted tiene alta presión, el médico le va a decir no coma sal, reduce la sal. ¿Por qué? Porque la sal retiene agua. Pero ¿qué pasa? Que el problema es que la mayoría de la gente lo que tiene es falta de potasio, es al revés. No es que tengan mucha sal, es que tienen falta de potasio. La sal y el potasio son como Dios y el diablo, son contrarios. O sea que cuando usted usa potasio, el potasio obliga a su cuerpo a orinar la sal. Quiere decir que usted puede comer sal si tiene potasio, pero si no está consumiendo suficientes alimentos con potasio o un suplemento de potasio, usted no puede comer mucha sal porque entonces el cuerpo la retiene y le sube la presión. Son cositas que uno debe saber para no saber cómo vencer la alta presión. Así que, cosas que tiene que saber, agua. Tiene que tomar mucha agua si usted quiere bajar la presión. Fíjese, y aquí entramos como un área así extraña, ¿no? Porque muchas personas que tienen alta presión, pues retienen líquido. Y como retienen líquido, el médico le dice, no tomes agua. Están equivocados.
perdónenme que se lo diga, están equivocados. El cuerpo está reteniendo agua, ¿por qué? Porque no tiene agua. O sea, el cuerpo humano necesita agua para funcionar. Y si usted no se la da, ¿qué hace él? Pues la retiene. También él tiene que saber que cuando el cuerpo tiene demasiada grasa, la grasa produce una sustancia, esto se explica en el libro Poder de Metabolismo, hay una sustancia que produce la grasa que se llama vasopresin. La puede buscar en internet si quiere. Vasopresin es una hormona que produce la grasa que hace lo mismo que dice el nombre, presiona los vasos sanguíneos. Y cuando presiona los vasos sanguíneos los pone más angostos, al ponerlos más angostos obliga al corazón a levantar la presión. O sea, que estar gordo es una de las razones principales de la alta presión, porque estar gordo significa que hay mucha grasa produce mucho vasopresin tranca, reduce el diámetro de los capilares y automáticamente sube la presión. Así que es una combinación de factores. Hacer la dieta correcta, no estar gordo, usar magnesio y potasio o alimentos que lo tengan, agua y estar pendiente de hacer una dieta correcta para que no haya tanta inflamación. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros si una persona nos pide ayuda, usamos por ejemplo suplementos como el Magic Mac, es un suplemento que utilizamos, que es un suplemento de magnesio, pero magnesium citrate, o sea, citrato de magnesio, que es bien absorbible, de forma que el magnesio lo que hace es que le da flexibilidad al sistema cardiovascular, o sea, relaja el sistema cardiovascular y empieza a bajar la presión. También usamos con las personas potasio, pero el tipo de potasio que usamos no es el común, usamos citrato de potasio, que es el más absorbible del cuerpo. El potasio es el mineral más alcalino que existe, es como 9.0 en la escala de pH para aquellos que saben lo que es la escala de pH, ¿no? Que es una escala de acidez, ¿no? Y esto lo que hace es que obliga al cuerpo a eliminar la sal. Así que potasio, magnesio o una dieta bien rica en vegetales y minerales y ensalada, que también tiene mucho potasio y magnesio, y automáticamente usted puede controlar la presión y no hacer que esto sea un riesgo de vida. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.